buenas noches. Es un privilegio nuevamente entrar a sus hogares y darle toda la gloria al Señor. Espero que en esta preciosa noche usted pueda disfrutar nuevamente de estos temas. Hoy nos toca el capítulo 10, el verso 6 el capítulo 6, verso 16 al 18, y vamos a hablar del ayuno. Antes de empezar, vamos a dar inicio con la oración. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, y quisiera empezar haciendo una oración en esta preciosa noche. Padre que estás en la gloria, gracias, Señor, por este privilegio que nos concede, Señor, de estar nuevamente en este lugar santo, Padre, para poder llevar el mensaje que tú, Señor, tienes para todos aquellos oyentes y los que nos están viendo en esta noche, Padre. Yo los bendígalos, Padre, yo los bendigo, Señor, bendígalos tú, papito lindo. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio de poder trasladarnos hasta dentro de sus casas, Padre. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Dice el capítulo 6, verso 16, dice: y cuando ayunéis, no pongáis una cara triste, como hacen los hipócritas, porque ellos figuran su rostro para que los hombres vean que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El ayuno, dejamos atrás el paréntesis del capítulo 7 al 15 y volvemos a la estructura normal que Jesús está empleando en esta sección. Ahora, después de enseñarnos acerca de la limosna y la oración, nos da su enseñanza acerca de la tercera de las obras de la piedad tenidas por obligatorio. Por los judíos, el ayuno se trata, por supuesto, no del ayuno forzoso que tiene que soportar la persona que se encuentra involuntariamente sin alimento, tal como sucedió en la experiencia del apóstol Pablo. Allá en en capítulo 27, verso 33, dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. El 34 dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces, ahí podemos ver nosotros cómo el apóstol Pablo les habla a ellos, pero también está en 2 de Corintios capítulo 6, en su versículo 11, y dice: vuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. En el capítulo 11, verso 27, también tenemos un texto que nos habla y dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo está hablando acerca del ayuno, a lo cual él está dando su experiencia de cómo él pasó con hambre, con sed, con ayuno, con frío, con desnudez. Entonces, sino la abstinencia voluntaria, el ayuno no es que tú estés pasando por algún motivo o por alguna enfermedad o por alguna dieta
o porque el doctor te dijo que no comieras, pero esto es algo forzoso, sino que la abstinencia voluntaria de comida y de la gratificación de otro apetito físico, cualquiera por razones religiosas, o sea, la tercera forma de hipocresía religiosa denunciada por Jesús, es el intento deliberado de crear una apariencia de ayuno y de utilizar el ayuno como una ostentación. La Biblia reconoce el uso del ayuno para toda una variedad de circunstancias, las cuales podrían ser resumidas de una manera siguiente. El ayuno como expresión de arrepentimiento y humillación. Eso es lo que nos da a entender el ayuno. Dice que en el día de la expiación todo Israel hacía ayuno. Era el día del perdón. Era así como en aquel día toda la nación tenía que recordar sus pecados y lamentarlos. El ayuno pues era el medio a través del cual los judíos expresaban su constricción. Los textos del Antiguo Testamento nos habla explícitamente de la ostentación de comida, sino de la necesidad de humillar o afligir vuestras almas. Allí en el libro de Levítico, capítulo 16, en versículo 29, pues vamos a ver algunos puntos. Y dice esto: tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestra alma, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. En el verso 31 dice: día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestra alma, es estatuto perpetuo. En el 23, verso 32, también tenemos otro texto aquí que nos habla de esta forma: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestra alma, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de la tarde a la tarde, guardaréis vuestro reposo. Y también podemos leer el otro versículo, el otro capítulo del libro de Números, capítulo 29, en su versículo 7, y dice esto: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Entonces, estas personas afligían su alma y ellos se humillaban a través del ayuno. Ellos buscaban las formas como afligir su alma, pero el ayuno lo que debe hacer en nosotros es poner nuestro cuerpo que sea humillada delante de Dios y no a través de ciertos ritos. Sin embargo, es evidente que desde el principio los judíos entendieron que esa humillación incluía el ayuno. Entonces ellos en el día, cada vez que ellos se acordaban el día del perdón, ellos ayunaban. Tanto que es así que en tiempos del Nuevo Testamento el día de la expiación era llamado sencillamente el día del ayuno. Y es ahí donde podemos notar nosotros en un texto, en un capítulo del libro de Hechos, capítulo 27, en su versículo 9. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicios y muchas pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestra persona. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y diciendo, incomodó
el puerto para invernar. La mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudoeste, e invernar ahí. Entonces la ley talmúdica llegó a establecer las siguientes normas que debían ser respetadas en aquel día. En el día de la expiación está prohibido comer, beber, bañarse, ungirse, llevar sandalias o practicar relaciones conyugales. Mire hasta dónde nos lleva en el tiempo antiguo. Habían ciertas normas, pero no solo en el día de la expiación, sino también en cualquier momento de constricción, especialmente intensa. Los judíos practicaban el ayuno. Moisés ayunó 40 días cuando al bajar del Sinaí descubrió que los israelitas habían rendido culto al becerro de oro. Lo hizo como acto de constricción, identificándose él mismo con el pecado del pueblo. Ahí en el libro de Deuteronomios, capítulo 9, verso 18, dice algo, dice: y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Entonces Samuel hizo que los israelitas ayunaran en Mizpa en señal de arrepentimiento por haber servido a dioses extranjeros. Ahí en el capítulo 7, verso 6, también nos da otra reverencia y dice en Primera de Samuel, capítulo 7, verso 6, dice algo. Oiga lo que dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: allí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Acab reaccionó con el ayuno ante las severas denuncias de sus pecados por parte de Elías, por lo cual Dios conmutó su sentencia. Los hijos de Israel se arrepintieron con ayuno y cilicio en tiempos de Nehemías. Nehemías capítulo 9, podemos ver nosotros cómo habla Nehemías capítulo 9, verso 1 y 2. Dice: y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Los hijos de Israel se arrepintieron con ayuno y cilicio en tiempos de Nehemías. Daniel abrumaba por los pecados de Israel. Buscó al Señor en oración y súplica, en ayuno y saco y ceniza. Entonces vemos también en Daniel, en el capítulo 9, en su versículo 3 al 5, dice, oiga lo que dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Los hombres de Nínive también respondieron ante la predicación de Jonás, reconociendo sus pecados y dedicándose a ayunar, a clamar a Dios. Y eso lo vemos ahí en Jonás, capítulo 3, verso 5.
Todos estos casos nos enseñan una gran verdad. Quienes es realmente consciente de sus pecados pierde todo deseo de comer o entregarse. Todos estos casos nos enseñan una gran verdad. Quien es realmente consciente de sus pecados pierde todo deseo de comer o entregarse a cualquier otro placer físico mientras no se arregle el asunto delante de su Señor. Sentimos nosotros tan vivamente la angustia de nuestra pecaminosidad. Debiera ser así, sin embargo, conviene que tomemos nota de dos privilegios que pueden presentarse en torno al ayuno. Como expresión de constricción, por un lado, el de tener la conciencia cauterizada, de modo que aún en situaciones graves de pecado no sintamos la necesidad de ayunar. Por otro, el de practicar el ayuno sin arrepentimiento. Desafortunadamente, como la propia Biblia nos indica en varios lugares, es fácil que en vez de ser una auténtica expresión de constricción, el ayuno se convierta en un pobre sustituto suyo. Qué serio es eso. Deberíamos nosotros de tener esa necesidad, no porque nosotros queremos sanar o lo hagamos por el arrepentimiento, que nosotros sabemos que en nosotros tiene que haber un arrepentimiento y el de ayuno tiene que ser una necesidad en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese deseo. Si Dios ayunó, ¿por qué no ayunar nosotros? Porque el ayuno nos hace personas más dóciles para poder sentir la presencia del Señor. Nos hace personas más quizás transformadas delante de Dios. Pero muchas veces nosotros no le damos el valor al ayuno, no le damos el valor a la lectura, tampoco le damos el valor a la oración. Y son ciertos parámetros que Dios ha puesto en la palabra del Señor para que nuestra vida espiritual crezca, para que nosotros podamos tener esa fuerza espiritual. Pero si esos elementos no están en nosotros, tristemente estamos durmiendo, estamos muertos. Por eso allá en Colosenses dice: si hemos resucitado en Cristo, busquemos las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Hacer lo que el Señor nos manda hacer en su palabra: la oración, el ayuno, elementos básicos para poder entender. El Señor pudo enfrentarse con Satanás y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él siempre le servirás. Él tuvo la autoridad de hablarle. ¿Por qué? Porque Él, Señor, estaba en ayuno, tenía esa fuerza celestial de su Padre. Y nosotros, ¿cómo enfrentarnos con las potestades de afuera si no están esos elementos en nosotros? Así es que en esta noche yo te exhorto a que busquemos al Señor y que hagamos y que vivamos la palabra, que no solamente seamos oidores, sino que Dios anda buscando hacedores. Y cuando tú tengas y hagas estas prácticas que el Señor nos enseña, porque el Antiguo Testamento, ellos por cualquier problema ayunaban, pero el ayuno es para acercarnos más al Señor, no por el problema que tú tengas, sino que Dios quiere que tú te acerques más. La palabra del Señor nos enseña: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cómo vamos a tener ese deseo de acercarnos? Es a través de tener esos elementos maravillosos en nosotros,
como la lectura, la oración y el ayuno. Que Dios te bendiga y que Dios te dé más luz de la palabra para que puedas entender este mensaje. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo el honor, todo el imperio, al Señor bendito. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme y yo estaré dejando el tiempo a nuestro hermano Ezequiel. Bendiciones. Hermanos, muy buenas noches. Es un verdadero privilegio poder reencontrarnos con ustedes en esta noche y gracias por su sintonía de nuevo. Y ya hemos escuchado el tema del ayuno. Es un tema muy álgido y tal vez un poco, controversial para algunos, porque algunos ayunamos, otros no acostumbran el ayuno y así sucesivamente. Y otros que toman por ley o una cuestión sistemática el ayuno en sus iglesias. Pero a Dios gracias, la palabra del Señor nos va normando y cuando hablamos del ayuno, pasaba por mi mente de un libro titulado El ayuno escogido por Dios. Entonces, cuando hablamos del ayuno, empezamos a ver cuál es el ayuno que Dios quiere. Y yo creo que más adelante del estudio alguien se va a enfocar en Isaías 58, donde nos habla de un ayuno que Dios ha pedido para su pueblo. Pero esta noche estamos concentrados en el ayuno y ya escuchamos en la exposición del pastor José Ricardo el ayuno. Y la primera parte que él tocó, la lección nos enseña que el ayuno como una expresión de arrepentimiento y humillación, o todo lo que le pasaba al pueblo de Israel en aquel entonces, proclamaban ayuno. Pues nosotros veremos dos temas más en esta noche, y uno es el ayuno como expresión de luto o de lamentación. Porque, hermanos, cuando a nosotros se nos da ciertas noticias malas, también podemos perder el apetito personal. Una noticia malísima, por decirles algo, llega la noticia de decir, tu hijo tal falleció en el accidente tal. ¿Se imagina usted una mañana que nos llegue una noticia de tal magnitud? Perdemos el apetito y ya no podemos comer y nos dedicamos o nos ocuparemos en ese menester de ir a ver a nuestro ser querido. Y el hambre se fue, olvídese. Pues de la misma manera, ¿se recuerdan ustedes el caso de Ana, el esposo de Elcana? Perdió el apetito debido a que no podía ella tener hijos. Y esa historia tan preciosa lo encuentra usted en 1 Samuel 1:7. Ahí se nos narra esa historia que nos ayuda a nosotros también, de que en cada necesidad debemos estar en el templo, debemos de orar al Señor, pero ella perdió el apetito por esta situación. Ayuno, por supuesto. El rey Acab dejó de comer también porque Nabot no quiso venderle la heredad que él quería comprárselo. Y allá en Primera Reyes 1:4 usted encontrará qué pasó. Y vino Acab, dice, a su casa triste y enojado, porque la palabra de Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Pudiéramos decir como que si fuera un ayuno forzado para él. Entonces, en los tiempos bíblicos nosotros encontramos, era una norma ayunar en momentos de luto o de lamentación. Esos dos personajes, lo que vemos es que en un momento de lamentación, ellos estaban ayunando, o de opresión, o un desengaño. Al principio, sin duda, era una expresión normal, auténtica de dolor, pero con el tiempo llegó a ser también una manera de demostrar ante los demás
que ante Dios la gravedad de aflicción o, en el caso de luto, de rendir homenaje al difunto. Así los hijos de Israel hicieron un día de ayuno después de ser derrotados en la batalla ante los hijos de Benjamín en Gibeá. Allá lo vemos en Jueces, nosotros ese pasaje de que ellos tuvieron que hacer ayuno por perder una batalla ante los hijos de Benjamín. Vamos a ver si lo vemos en primera, ahí en Jueces 20:26. Vamos a encontrar Jueces 20, el versículo 26, y nos dice así: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y oraron y se sentaron allí en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Entonces, ellos ayunaron. ¿Cuántos días? ¿40 días? ¿15 días? No, un día ellos tuvieron que ayunar por haber perdido una batalla delante de los hijos de Benjamín. Luego los habitantes de Jabes de Galaad ayunaron 7 días después de enterrar a Saúl y a sus hijos. Eso lo vemos en 1 Samuel, el versículo 31, del 11 al 13. Y escuche lo que dice la palabra del Señor. Mas oyeron los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí y tomaron sus huesos y sepultaron debajo del árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Interesante. Ahora vemos un ayuno de 7 días en el pueblo de Israel. Hermanos, entonces, y Primera Crónicas nos sigue hablando de esa misma historia. Si usted quiere seguir leyendo esa historia, muy bonita por supuesto, y nos deja grandes enseñanzas a nuestra vida, puede ver Primero de Crónicas, el capítulo 10, versículo 11 y 12. Igualmente David y los suyos ayunaron hasta el atardecer por Saúl. Eso lo vemos en 2 Samuel 1:12. Como posteriormente Abner, lo vemos también en 2 Samuel 3, del 31 al 35. Usted puede ir apuntando esas citas y leyendo y haciendo el estudio despacio para que vaya entendiendo el propósito del ayuno en nuestra vida. Pero estamos tocando el ayuno como expresión de luto o de lamentaciones. Entonces, lo que estamos viendo acá, esos lutos o esos ayunos que están programándose los hijos de Israel, está siendo por lamentaciones, está siendo por un luto. Y luego dice, con Josafat también proclamó ayuno en toda Judá al enterarse de la invasión de los arameos. Eso lo ve usted en 2 de Crónicas 20:3. Luego seguimos viendo que es por lamentaciones, es que se programaban ayunos. Y usted puede ver en Nehemías, se entregó al ayuno al enterarse del estado de las murallas de Jerusalén. En Nehemías 1:4 encuentra esa historia usted, cuando Nehemías proclamó oración y ayuno para ir al rey y encontrar gracia delante de este hombre para poder viajar a la tierra y poder levantar de nuevo los muros de Jerusalén. Es interesante, entonces, que es por luto o lamentación, se está programando el ayuno. En el tiempo de Esther, los judíos también hicieron ayuno. ¿Se imaginan ustedes? El tremendo problema en aquel entonces, que los judíos ya estaban siendo entregados a muerte, y entonces la reina Esther actúa en ese momento y se proclamó ayuno, el ayuno de Purim, ante las amenazas de Amán.
aquel rey malvado, ¿verdad? Y entonces, esa historia lo encuentra usted en Esther, desde el capítulo 4, 3 y el 9 al 31. Vemos de nuevo cuando Joel convoca a un ayuno. Ahí ve usted, Joel convoca a Israel, a todo el pueblo, al ayuno ante la amenaza de una plaga de langosta. Veamos Joel, el capítulo 2, versículos 12 al 15, y dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. De nuevo, ¿por qué era el ayuno? Porque dice el Señor, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Entonces este ayuno es por algo duro para ellos, por una lamentación. Y dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, qué interesante ver esta parte de Joel. Y dice, sigue diciendo, el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda de libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamado ayuno, convocad asamblea. Por situaciones difíciles, no cosas tan bonitas como decir, bueno, yo voy a ayunar, voy a ir a hacer ayuno. No, hermanos, hay que saber cuál es la razón para que nosotros tomemos un programa de ayuno, ya sea de un día, de 7 días, no sé cuánto, pero aquí estamos aprendiendo de la palabra del Señor y tenemos que apegarnos a ello para proclamar ayunos. En toda la diversidad de situaciones, el ayuno es empleado como expresión de un gran dolor, fuertemente sentido, o también como una manera de solidarizarse con otros cuando pasan por momentos de dolor. O sea, no solo tal vez porque nosotros estamos pasando una situación difícil en la vida, podemos proclamar ayuno, sino ver la necesidad de otros hermanos, de un amigo, por decirles algo, de una persona que conocemos, pero está pasando por una situación difícil. Nosotros podemos programar ayuno y oración pidiendo por esta persona. No creamos solo en nuestros problemas de una situación de muerte de un ser querido, la enfermedad de un ser querido o una situación financiera que nos agobia. Hermanos, de verdad hoy en día la situación financiera está agobiando a muchas familias. Y nosotros no hacemos nada porque tampoco tenemos el dinero para poder ayudarlos, pero creo que tenemos nuestras rodillas, tenemos el tiempo tal vez necesario, un momento, y ayunar por esa necesidad de estas personas, por esas familias. Pero créanme que hay tanta necesidad y que muchas veces el liderazgo de la iglesia, el pastor de la iglesia no se ha enterado. Y si se entera, tampoco se preocupa por ello. Pero usted que esta noche está escuchando para qué es el ayuno, por favor, tome en cuenta eso. No ve solo sus necesidades, sino vea también los problemas de otras personas. Y créanme, cuando usted camina, cuando usted viaja a alguna comunidad, se dará cuenta de la necesidad de las personas. Que ellos también pasan situaciones difíciles, están lamentando, tienen dolor. Pero yo dice, cuando ellos estaban enfermos, recuerde lo que dice el Salmo 35, 13 al 14. Dice David, pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho, como por mi amigo,
como por mi hermano, andaba de aquí para allá, como el que está de duelo por la madre enlutada, me encorvaba. Esa era la situación de David. Él expresa eso, que ya por algo que él oraba con arrepentimiento en su pecho, dice, como por un amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá, dice David. Hermanos, hay ejemplos maravillosos en la Biblia en la cual nosotros podemos programar nuestro ayuno. El otro punto, a ver, en cuanto al ayuno, recuerde bien, hermano pastor habló sobre el ayuno como expresión de arrepentimiento y la humillación. Y ahorita estamos terminando el ayuno como una expresión de luto o de lamentación. Luego, ahora, el ayuno como medio de concentración en la intercesión, en la búsqueda de la voluntad de Dios. De repente nosotros estamos programando algún ayuno sin buscar la voluntad de Dios, pero Dios nos llama a este asunto que debemos hacerlo con una concentración total en la intercesión, en la búsqueda de la voluntad de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, ayunó durante 40 días y 40 noches. Eso lo encuentra usted en Éxodo 34, 28, Deuteronomio 9, 9. Ahí se narra esto. Y así sentó un precedente que se repite en otros lugares de la Escritura, el de practicar el ayuno en momentos de una especial intensidad espiritual. O sea, cuando yo siento esa necesidad, cuando Dios quiere hablarme a mi vida, a mi corazón y a mi familia, con esa intensidad, entonces debo tener la concentración necesaria para la intercesión de la búsqueda de la voluntad de Dios. No fue un ayuno de luto. En ese caso de Moisés no fue un ayuno de luto, porque nada más también, sino buscar esa voluntad de nuestro Dios. Y así sentó un precedente que se repite en varios lugares, decía, en la práctica del ayuno, momentos especiales, intensidad espiritual. Escuche también, David ayunó mientras agonizaba el hijo de Betsabé. Esa historia la encuentro en 2 Samuel 12, 16. No fue un ayuno de luto, porque nada más morir el niño, más de lo que es peor, un medio a través del cual proyectar una apariencia espiritual ante el público. No ayunaba debido a ningún dolor por el pecado, sino para darse a la oración, no debida a algún duelo o angustia o desengaño o en simpatía hacia alguien que estuviera bajo alguna prueba. Ayunaba para que los hombres nos vieran, para erigir una reputación. ¿Cómo miraban los hombres el ayuno de David? Cuando él se puso a orar, postrado, dice, orando, pero pidiendo para que Dios dejara al niño con vida. Sin embargo, sabemos la historia que no fue así. Pero al terminar el ayuno, David se viste de nuevo, se unge y todas esas cosas, y da a entender que su ayuno y oración era por la salud del niño. En esta ocasión, Cristo sigue dirigiendo sus palabras en contra de la vanidad religiosa. Ya vemos nosotros ahora en el Nuevo Testamento, cosa muy distinta. Vemos, dice, ahora concretamente denuncia la ostentación en el ayuno. No aborda la cuestión de la frecuencia del ayuno, sino se opone a aquellos que lo practican de una manera rutinaria. Ese es el problema, cuando yo programo ayuno de una manera rutinaria, porque hay que ayunar, hay que tomar hábito para ello. No se trata de esto, mi querido hermano. Se trata de estos aspectos más adelante y vemos en Mateo 9, 14, 17.
Mateo 9, 14, 17. Y dice, entonces vinieron a él los discípulos. Escuche eso. ¿Quiénes vinieron? ¿Y qué le dicen? Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Imagínense, ¿quiénes están haciendo la pregunta? Los discípulos de Juan y los fariseos. Ellos miraban a los discípulos del Señor Jesús que no ayunaban. Entonces, curiosos. Y vinieron a él y le dicen, ¿por qué nosotros sí ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora responde el Señor Jesús a esta pregunta de ellos y les dice, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Imagínense, los que preguntaban eran discípulos de Juan y fariseos. Y sigue usted viendo en Marcos 2:8 y le da la misma respuesta. Marcos, el capítulo 2, versículos 18 y 20, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahí está la misma respuesta del Señor Jesús. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Entonces, mis hermanos, nosotros nos damos cuenta que la visita de los discípulos de Juan Bautista dará a entender que el ayuno no es algo que se tenga que practicar de una manera sistemática o de un sistema que se adopta, pues tampoco es una obligación religiosa que se tratara así, sino una necesidad auténtica y sentida. Ahora, cuando llegamos al problema de la necesidad auténtica y sentida, podemos pensar en una necesidad sentida. ¿Cuál es una necesidad sentida? Por ejemplo, yo veo a alguien con una pierna amputada. Yo digo, este hombre o esta mujer necesita una prótesis. Pero eso lo estoy pensando yo. Pero si yo estuviera con una pierna amputada, entonces la necesidad es sentida, es la que yo siento. Pero mientras estoy viendo a la persona, pues no. Por eso es necesario que cuando yo ayune, sienta esa necesidad auténtica y sentida en mí, cuyo uso será determinada por la circunstancia, por el estado anímico de los discípulos y por su relación con Dios. Hay momentos en los que el ayuno es apropiado y otras en las que no son apropiados. Por aquí en el Sermón del Monte el Señor da por sentado que estos últimos momentos llegará en la experiencia de los discípulos, porque dice, cuando ayunéis o cuando ayunes. Tarde o temprano el creyente sentirá la necesidad de apartar tiempo para buscar el rostro de Dios. Tendrá que tomar decisiones trascendentes para las cuales necesitará conocer la voluntad divina o se verá envuelto en los enredos de pecado, de tal manera que sentirá la obligación de dedicar tiempo a exteriorizar su tristeza y buscar limpieza y restauración. Entonces ayunará. Esperamos, hermanos, que en esta noche usted en la lección o en este estudio de la noche en cuanto al ayuno haya aprendido 3 cosas importantes. Número 1, ayuno como expresión de arrepentimiento y humillación. 2, ayuno como expresión de luto o de lamentación. 3, el ayuno como medio de concentración en la intercesión, en la búsqueda de la voluntad de Dios para su vida. Espero que esas 3 cosas le hayan quedado en esta noche y le será de mucha ayuda en su vida espiritual, en su vida diaria, en su caminar con
nuestro Señor. Yo le invito a que oremos un momento en esta hora, poniéndonos todas nuestras necesidades en las manos del Señor. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, hoy te damos gracias después de haber abierto tu palabra, Señor, y poder, Señor, meditar un momento en ella, seguir nuestros estudios. Y hoy, Padre amado, esperamos en ti y que tu Espíritu Santo nos haya guiado y que también pueda llegar al corazón de nuestros hermanos en cuanto al aprendizaje de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias. Puedes tú bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, mis amigos y todos aquellos que nos escuchan y nos ven por algún medio en la cual estamos transmitiendo. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, gracias por su sintonía. Aquí estamos, Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Tengan una buena noche.